Naomi creció en una casa donde la luz siempre parecía brillar sobre otra persona. Desde pequeña, supo que Emma era el centro de atención. La hermana mayor no solo era inteligente, sino también decidida y encantadora, al menos, así la describían los padres. Ellos invertían en ella como si estuvieran moldeando un diamante en bruto, inscribiéndola en cursos de idiomas, clases de piano, competencias escolares. Mientras tanto, Naomi era la sombra silenciosa, aquella a quien nadie notaba, a quien se le confiaban las tareas del hogar y que rara vez era consultada sobre sus propios sueños. No había espacio para más de una estrella en esa casa, y a ella le tocaba el papel de espectadora. La llegada de la nueva casa fue como un nuevo acto en el teatro familiar. El legado de los abuelos permitió una mudanza a un barrio mejor, donde las ambiciones de los padres crecieron aún más. La presión sobre Emma aumentó. Ahora, no bastaba con ser excelente, tenía que ser impecable. Al principio, parecía que ella lo lograría, pero entonces, comenzaron a aparecer las grietas. Primero, la beca perdida, luego, las decisiones impulsivas, una relación tormentosa, un embarazo inesperado, la caída financiera de la familia. Naomi observó todo desde la margen, como siempre lo había hecho, pero esta vez algo era diferente. Por primera vez, se dio cuenta de que el mundo de su hermana no era tan perfecto. El impacto de la caída de Emma se sintió por todos, pero de maneras muy distintas. Para los padres, era como si el mundo se hubiera derrumbado. Ellos, que tanto habían invertido en la hija prodigio, ahora estaban sumidos en deudas, tratando de apagar incendios mientras fingían que nada había cambiado. El padre, antes orgulloso y altivo, empezó a llegar tarde del trabajo, exhausto, evitando largas conversaciones. La madre, por su parte, se entregaba obsesivamente al recién nacido, como si pudiera reescribir el destino que se le había escapado de las manos a la hija mayor. Mientras tanto, Naomi, siempre invisible, se convirtió en la estructura silenciosa que mantenía la casa en funcionamiento. Era ella quien hacía las compras, ayudaba con las cuentas, lidiaba con los problemas diarios que nadie quería enfrentar. Pero, a pesar de asumir tantas responsabilidades, no recibía reconocimiento. Cada vez que intentaba hacerse notar, era silenciada con la excusa predecible: Emma necesita más ayuda ahora. Siempre fue tan brillante, solo tuvo un desliz. Pero Naomi ya no quería ser una figurante en la trama de su propia vida. A los 22 años, decidió que era hora de salir de la sombra de su hermana. Con un currículum simple y pocas expectativas, comenzó a buscar empleo. Los padres apenas notaron su movimiento, aún demasiado ocupados intentando arreglar la vida de Emma. Cuando finalmente consiguió una pasantía en una pequeña agencia de publicidad, no hubo celebración, solo un breve comentario de la madre: ¿pero estás segura de que vas a poder? Nunca has hecho algo parecido antes. Eso dolió, pero no la detuvo. Naomi quería, por primera vez, demostrarse a sí misma que era capaz. En su primer día de trabajo, se sintió perdida entre computadoras y reuniones, pero, contrariamente a lo que siempre le decían, aprendió rápido. Con el tiempo, descubrió un talento natural para la organización y la creación de campañas. Por primera vez, estaba construyendo algo que era solo suyo. La agencia era pequeña, pero para Naomi representaba un universo completamente nuevo. Al principio, se sentía desplazada, insegura, como si estuviera intentando ocupar un espacio que no le pertenecía, pero con el tiempo, se dio cuenta de que tenía algo que nadie podía quitarle: una mente analítica y una mirada detallista para la organización. Así comenzó a destacarse. Mientras algunos compañeros trataban las campañas como tareas mecánicas, Naomi veía patrones, sugería mejoras, se adelantaba a los problemas. El jefe, un hombre pragmático, percibió su potencial y empezó a confiarle funciones más complejas. Por primera vez,
Naomi se sintió vista. El reconocimiento no era efusivo, pero estaba presente, en las oportunidades que le daban y en los desafíos que surgían. Y, sobre todo, empezaba a sentir algo que nunca había experimentado antes, orgullo de sí misma. Pero no bastaba solo con crecer dentro de la empresa, Naomi quería más. Durante años, vio a Emma ser incentivada para buscar la mejor educación posible, mientras que para ella, la idea de estudiar parecía un lujo inalcanzable. Pero ahora, tenía un empleo, tenía dinero, aunque poco. Si nadie la apoyaba, ella misma se daría esa oportunidad. Se matriculó en un curso nocturno de marketing, pagando cada mensualidad con su propio salario. La rutina era extenuante, salía temprano para el trabajo, corría a la universidad por la noche, y llegaba a casa cuando todos ya dormían. Los padres no entendían su determinación. «Ya tienes un empleo. ¿Para qué esto?», preguntaba la madre, sin darse cuenta de que, por primera vez en su vida, Naomi estaba eligiendo algo para sí misma. No quería ser otra pieza en el tablero familiar, quería ser la dueña de su propio juego. A pesar de todos los cambios en su vida, Naomi seguía siendo invisible en casa. Su progreso en la agencia, las noches agotadoras en la universidad, los pequeños éxitos que lograba, nada de eso parecía importarles a los padres. Ellos seguían atrapados en la tormenta causada por Emma. Siempre había una nueva crisis relacionada con la hermana, y siempre le tocaba a Naomi adaptarse al caos. Cuando recibió su primera promoción, en el fondo esperaba que alguien demostrara algún orgullo, pero la única reacción de la madre fue un comentario vago: «Qué bueno, querida, pero ¿ya hablaste con tu hermana hoy? Ella necesita ayuda con el bebé». No importaba cuánto creciera, Naomi nunca sería la prioridad. Eso dolía, pero también reforzaba su decisión. Necesitaba construir su vida lejos de la dependencia emocional de esa casa. Fue en ese periodo que conoció a Daniel. Él trabajaba como diseñador gráfico en la misma agencia, y lo que comenzó como conversaciones casuales sobre proyectos pronto se transformó en algo más. Daniel no solo veía a Naomi, la escuchaba. Por primera vez, tenía a alguien con quien podía compartir sus miedos y ambiciones sin sentir que estaba molestando. Él la alentaba a seguir estudiando, a confiar más en su propio talento y, sobre todo, a valorarse a sí misma. Al principio, Naomi se resistió. Nunca había tenido a alguien que la pusiera en primer lugar, y parte de ella temía que eso fuera temporal. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que Daniel no quería salvarla, quería estar a su lado mientras ella misma construía su camino. Fue un descubrimiento transformador. Por primera vez, Naomi sintió que podía ser amada sin tener que demostrar nada a nadie. La propuesta de matrimonio sucedió de manera simple, pero significativa. Era un sábado por la noche, y Daniel la llevó a un pequeño restaurante que solían frecuentar. No hizo discursos grandilocuentes, no trató de crear un momento de película, solo tomó sus manos y dijo, con la tranquilidad de quien tiene certeza: «Quiero construir una vida contigo». Naomi sintió un nudo en el pecho, no de miedo, sino de emoción. Nunca nadie la había elegido de esa manera. Sin dudarlo, dijo que sí. Para ella, eso no se trataba solo de amor, se trataba de liberación. El matrimonio no era una escapatoria, sino un hito definitivo de que su vida ya no giraba en torno a la sombra de Emma o las expectativas de los padres. Estaba eligiendo su propio camino, y eso, más que cualquier cosa, era lo que realmente importaba. Pero si Naomi esperaba alguna celebración familiar con la noticia, pronto se dio cuenta de que estaba equivocada. Cuando lo contó a sus padres, la reacción fue tibia. El padre murmuró un «qué bien» mientras miraba el celular, y la madre, sin levantar la vista de la telenovela, preguntó: «¿Y tu hermana? ¿Ya hablaste con ella?». Eso dolía, pero Naomi ya lo había esperado. Lo que no esperaba era lo que vendría después. Unas semanas más tarde, durante una cena familiar, su madre mencionó, casi de manera casual,
tu hermana también se va a comprometer. ¿Y sabes qué es gracioso? Está pensando en hacer la fiesta el mismo día de tu boda. La sangre de Naomi se heló. Por un instante, pensó que fuera una coincidencia, pero cuando miró a Emma, vio una pequeña sonrisa satisfecha. No era coincidencia, era un juego, y, una vez más, tendría que decidir si retrocedía o luchaba por su propio espacio. Naomi salió de esa cena sintiéndose invadida por una ola de frustración e incredulidad. Durante años, se había acostumbrado a ser la copartícipe en la historia de la propia familia, pero esta vez la situación sobrepasaba cualquier límite. No se trataba solo de la habitual indiferencia, era una sabotaje deliberada. Por primera vez en su vida, había conseguido algo enteramente suyo, y Emma, como siempre, aparecía para reclamar el protagonismo. Naomi quiso gritar, exigir una explicación, pero sabía que no serviría de nada. Los padres siempre justificaban las actitudes de la hermana con un simple Emma necesita más, como si las necesidades y sentimientos de Naomi fueran irrelevantes. Aquella noche, acostada junto a Daniel, su mente bullía. Él notó su inquietud y preguntó, con la paciencia de siempre, ¿qué quieres hacer? La pregunta era simple, pero llevaba un peso inmenso. Por primera vez, alguien no le decía lo que debía sentir o cómo reaccionar. No estaba tratando de arreglar la situación por ella, solo le ofrecía un espacio para que Naomi eligiera por sí misma. Al día siguiente, aún con el amargo sabor a traición en la boca, Naomi tomó su decisión, no retrocedería. No cambiaría la fecha, no le daría a su hermana el poder de transformar ese momento en otra historia en la que ella fuera borrada. Si Emma quería medir fuerzas, que lo hiciera sola, Naomi no jugaría ese juego. En el trabajo, se concentró más que nunca, sumergiéndose en los preparativos de la boda siempre que tenía tiempo. Eligió cada detalle con cariño, sin permitir que la sombra de su hermana robara la alegría de ese momento. Por primera vez, se sentía firme, inquebrantable, pero la resistencia de la familia no tardó en aparecer. La madre insistía en comparaciones. Emma está organizando una fiesta tan linda. ¿Estás segura de que no quieres algo más grande? ¿Sabes? El vestido de tu hermana es deslumbrante. Sexta fotos. ¿Ya elegiste el tuyo? Cada comentario venía cargado de veneno disfrazado de preocupación. Naomi se rehusaba a reaccionar, pero internamente, sentía cada golpe. Lo que más dolía no era la competencia impuesta por Emma, sino la complicidad de los padres en todo esto. No solo permitían que eso sucediera, estaban participando activamente. Aún así, Naomi se mantuvo firme. Esta vez, no importaba si ellos reconocían o no su valor, ella se reconocía a sí misma, y eso, al fin y al cabo, era lo que más importaba. Con el pasar de las semanas, quedó claro que, para la familia, la boda de Naomi era solo un detalle, una formalidad sin importancia en medio del espectáculo que estaban ayudando a construir para Emma. Las conversaciones en casa giraban en torno al vestido de Emma, al banquete de Emma, a los invitados de Emma. Si Naomi mencionaba algo sobre sus propios planes, recibía respuestas cortas o distraídas, como si interrumpiera algo más importante. El colmo llegó cuando su madre llamó para preguntar si Naomi no podría posponer un poco la ceremonia, ya que muchas personas querrían asistir a la fiesta de Emma y sería difícil conciliar ambas celebraciones en el mismo día. Ya sabes cómo es tu hermana, ¿no? Solo queremos facilitar las cosas para todos, dijo la madre, con ese tono dulce que ocultaba una manipulación calculada. Naomi sintió un nudo formarse en la garganta. El mensaje era claro, para sus padres, su felicidad siempre quedaría en segundo plano, pero esta vez, ella no cedería. Naomi respiró hondo y, sin elevar la voz, dijo algo que nunca había dicho antes: si mi felicidad les molesta tanto, entonces no tienen que venir. Al otro lado de la línea, el silencio fue absoluto. La madre intentó reír, como si fuera una broma, pero Naomi no se retractó.
No voy a cambiar la fecha, no voy a competir, y si creen que la boda de Emma es más importante, quédense con ella. Yo ya no voy a suplicar para que ustedes vean mi valor. Cada palabra salió firme, sin titubeos. Por primera vez en su vida, no intentaba agradar ni justificar. Estaba simplemente estableciendo un límite, y fue en ese momento, al escuchar el silencio perplejo de su madre al teléfono, que Naomi se dio cuenta de que ya había ganado. Porque, por primera vez, ya no le importaba la aprobación de ellos. En los días siguientes a aquella conversación, la atmósfera en casa cambió. La madre, herida en su orgullo, pasó a actuar como si Naomi no existiera. El padre, siempre ajeno, se mantuvo en silencio, evitando cualquier tipo de conflicto. ¿Y Emma? Emma reaccionó exactamente como Naomi había imaginado, con desdén. Tanta dramatización como siempre, murmuró, cuando la madre comentó sobre la actitud irrespetuosa de la hermana menor. Pero, detrás de la burla, había algo diferente. Naomi se dio cuenta de que, por primera vez, Emma no estaba en control de la situación. No esperaba que la hermana, siempre sumisa y silenciosa, tuviera el coraje de marcar un límite. Quizás, en el fondo, Emma siempre necesitó que Naomi fuera la sombra, para que su propia luz pareciera aún mayor. Pero ahora, esa dinámica se había roto, y, sin la necesidad de luchar por el afecto de los padres o preocuparse por las manipulaciones de su hermana, Naomi sintió crecer algo nuevo dentro de sí. Paz. No fue fácil. Aún dolía saber que la propia familia prefería excluirla en lugar de reconocerla, pero, por primera vez, ese dolor ya no la definía. En lugar de perderse en la tristeza, Naomi se dedicó a lo que realmente importaba: su boda, su nueva vida, su futuro al lado de Daniel. Cada elección, cada detalle de la ceremonia, era un recordatorio de que ya no necesitaba esperar la aprobación de nadie. Estaba construyendo algo que era solo suyo, sin tener que demostrar nada a nadie. La noche antes de la boda, mientras terminaba de repasar los últimos preparativos, Naomi se miró en el espejo y sonrió. Por primera vez, veía no a la hermana olvidada, ni a la hija ignorada, sino a una mujer que supo levantarse por sí sola. Y eso, más que cualquier validación externa, era su mayor logro. En la mañana de la boda, Naomi se despertó con el corazón acelerado. No era ansiedad por la ceremonia en sí, sino la certeza de que ese día marcaría el fin de una larga batalla interna. Sabía que sus padres no estarían allí. Sabía que Emma, probablemente, ya estaría rodeada de invitados, brindando por su compromiso mientras toda la familia le sonreía. Por un breve instante, Naomi se permitió sentir la punzada de tristeza. Al fin y al cabo, por mucho que hubiera tomado su decisión, parte de ella aún deseaba que las cosas hubieran sido distintas. Pero entonces, miró el vestido colgado, al sol que entraba por la ventana, y recordó lo que realmente importaba. No se trataba de quien no estaba presente, sino de quien eligió estar a su lado. Contrario a lo que siempre había imaginado, Naomi no estaba sola. Había amigos allí, personas que verdaderamente la veían y la valoraban. Y, sobre todo, estaba Daniel, esperándola en el altar, no porque la viera como una obligación, sino porque la elegía cada día. La ceremonia fue simple, pero cargada de significado. Mientras caminaba por el pasillo, observando los rostros sonrientes a su alrededor, Naomi sintió algo distinto, un profundo alivio. No había expectativas sofocantes, comparaciones injustas o la necesidad de probar su valor. Estaba allí porque lo había querido, porque había construido ese momento con sus propias manos. Cuando encontró la mirada de Daniel, cualquier duda se disipó. Él la sostuvo fuerte, como siempre lo hacía, y en ese instante, Naomi supo que nunca más aceptaría ser tratada como una sombra. Su vida ya no giraba en torno a Emma, a sus padres o a las heridas que cargaba desde la infancia. Allí, ante el hombre que eligió,
rodeada de quienes realmente importaban, Naomi finalmente se sintió libre. La fiesta fue un reflejo perfecto de lo que Naomi siempre quiso: ligereza, alegría y, sobre todo, autenticidad. Sin el peso de las expectativas familiares, se permitió disfrutar cada momento, rodeada de amigos y compañeros de trabajo que genuinamente celebraban su felicidad. A diferencia de los eventos grandiosos que solía ver de lejos en su infancia, las fiestas impecables organizadas para Emma, allí no había necesidad de impresionar a nadie. Era un ambiente real, lleno de risas, pequeñas imperfecciones y momentos espontáneos que lo hacían aún más especial. Naomi bailó, brindó, abrazó a cada invitado con gratitud, sintiendo, por primera vez, que ese era un espacio al que realmente pertenecía. Pero, como era de esperarse, su familia no dejaría pasar la noche sin recordarle una vez más su ausencia. En medio de la celebración, mientras conversaba con amigos, su celular vibró. Era una notificación de un grupo de mensajes familiar. Dudó un segundo antes de abrirlo. La primera foto era de Emma, radiante, sosteniendo la mano del novio, rodeada por los padres y otros parientes. El texto debajo era breve, pero cargado de significado. Una noche inolvidable. Felicidades, Emma. Te mereces todo esto y mucho más. Naomi sintió el impacto de ese mensaje como un puñetazo en el estómago. No hubo ni una mención a su boda, ningún mensaje de felicitación, ningún reconocimiento. Solo la reafirmación de que, para sus padres, Emma seguía siendo la única hija digna de celebración. Por un instante, Naomi sintió la familiar ola de dolor e indignación intentando apoderarse de ella. No era sorpresa, ya sabía el lugar que ocupaba en la jerarquía familiar, pero ver eso por escrito, en un momento tan significativo de su vida, aún le dolía. Podría haber sido diferente, bastaba un gesto simple, una palabra, un mínimo reconocimiento, pero ellos habían elegido ignorarla. Como siempre, sus dedos se detuvieron sobre la pantalla del celular, con la rabia y la decepción disputándose espacio dentro de ella. Podría haber respondido, confrontado, preguntado si al menos recordaban que también era su boda. ¿Pero para qué? ¿Qué esperaba cambiar? El silencio de ellos decía más de lo que cualquier respuesta podría expresar. Naomi respiró hondo y, en un acto deliberado de liberación, archivó la conversación. Luego, silenciosamente, salió del grupo. Sin explicaciones, sin despedidas. Ese ya no era un espacio al que perteneciera. Su pasado ya no definiría su presente. Al levantar la mirada, encontró a Daniel observándola a lo lejos, como si supiera exactamente lo que acababa de suceder. Él no preguntó nada, solo sonrió y abrió los brazos. Naomi cruzó el salón y se permitió ser envuelta por él, sintiendo el calor familiar de alguien que la elegía de verdad. Y entonces, sin mirar atrás, volvió a la pista de baile, a la fiesta, a la vida que estaba construyendo, por primera vez, sin sombras. A la mañana siguiente, Naomi despertó con la suave luz del sol filtrándose por las cortinas del hotel donde pasó la noche de bodas con Daniel. El cansancio de la fiesta aún pesaba en su cuerpo, pero su mente estaba sorprendentemente ligera. Por primera vez, en mucho tiempo, sentía que pertenecía a sí misma. Aún así, mientras tomaba un café en la terraza, sola por un momento, se permitió reflexionar sobre todo lo sucedido. El distanciamiento de la familia, la ausencia de sus padres, la última provocación de Emma, todo eso aún dolía. No era algo que desapareciera de la noche a la mañana. Parte de ella todavía deseaba que las cosas hubieran sido diferentes, que su familia hubiera elegido estar a su lado en lugar de perpetuar ese favoritismo sofocante de siempre. Pero, en el fondo, Naomi sabía que no podía cambiar a nadie más que a sí misma, y fue exactamente lo que hizo. Mientras terminaba su café, Daniel apareció en la terraza, acercándose con una silla para sentarse a su lado. ¿Está todo bien?, preguntó,
con voz tranquila pero atenta. Naomi lo miró y sonrió, dándose cuenta de que sí, estaba bien, más que bien, estaba libre. Por primera vez, ya no cargaba el peso de intentar ser vista por quienes se negaban a verla. Su vida comenzaba allí, junto a alguien que la valoraba, rodeada de personas que la elegían por lo que era, y no por lo que podían obtener de ella. El futuro estaba abierto ante ella, y Naomi sentía, con una claridad absoluta, que nunca más permitiría que la definieran como la sombra de alguien. No necesitaba una familia que solo la reconociera cuando les convenía. Ella se bastaba a sí misma. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo diferente. Naomi y Daniel se fueron de viaje para un breve descanso, algo simple, sin lujos ni exageros, solo los dos, lejos de todo, disfrutando de la compañía mutua. Y, en ese tiempo, Naomi se dio cuenta de algo que nunca había experimentado antes, la ausencia del peso de las expectativas. Por primera vez, no había nadie esperando que hiciera algo para probar su valía, no había comparaciones, ni la necesidad de moldearse para encajar en un espacio en el que nunca fue bienvenida. Solo estaba ella, viviendo su propia vida, a su propio ritmo. Cuando regresaron, Naomi tomó otra decisión importante: no volvería a intentar reconstruir puentes con la familia. No había odio ni rencor, solo aceptación. Si algún día sus padres decidían verla de verdad, les tocaría dar el primer paso, pero ella ya no esperaría. Esa misma semana, Naomi hizo algo que había postergado desde hace tiempo: cambió oficialmente su apellido. No por rechazo a la familia, sino porque quería que su nombre reflejara quién era ahora. Firmar sus documentos con su nuevo nombre, libre de cualquier peso familiar, fue un gesto pequeño pero cargado de significado. Cuando recibió la nueva identificación, miró la hoja brillante en sus manos y sonrió. Esa era la versión de ella que siempre había existido, pero que durante tanto tiempo había quedado sofocada en la sombra de los demás. Ahora, ya no más. Al llegar a casa, Daniel la esperaba con una botella de vino abierta y un brindis silencioso. Naomi levantó la copa y, en lugar de brindar por el pasado o por alguna reconciliación imposible, brindó por el futuro, un futuro que, por fin, era enteramente suyo. En el trabajo, Naomi seguía destacándose. Su capacidad para gestionar proyectos, su visión estratégica y su manera de relacionarse con los compañeros le ganaron el respeto y la admiración de todos. Nada más la hacía sentir como la invisible que una vez fue, y la creciente confianza que desarrollaba en el ambiente profesional se reflejaba directamente en su vida personal. Empezaba a ser reconocida por lo que realmente era: una mujer competente, capaz y llena de potencial. Cuando surgió un nuevo proyecto importante en la empresa, Naomi fue invitada a liderarlo. El jefe, con una sonrisa sincera, la felicitó por la dedicación y la evolución en el trabajo. En ese momento, Naomi se dio cuenta de que su lucha no había sido en vano. Con su esfuerzo y perseverancia, había logrado consolidarse en el mercado. Ya no había lugar para la duda, para las comparaciones. Su camino ahora estaba claro y lleno de posibilidades. A medida que pasaba el año, Naomi se veía mirando al futuro con una sensación de optimismo que antes parecía imposible. Su boda con Daniel, su ascenso profesional y la nueva identidad que había conquistado eran solo el comienzo de algo más grande. Reflexionaba sobre lo doloroso que había sido su camino, pero también sobre lo esencial que fue para llegar hasta allí. Miraba el pasado sin rencor, pero con la claridad de que debía dejarlo atrás. Ahora vivía su verdadera vida, una vida que ella misma había construido, sin depender de nadie para validarla. Con cada pequeña conquista, Naomi se sentía más fuerte, más completa, y, finalmente, supo que ya no necesitaba de nadie para ser feliz. Había aprendido a elegirse a sí misma. Con el tiempo, Naomi y Daniel empezaron a soñar juntos. El futuro, que antes parecía distante e incierto, ahora estaba lleno de posibilidades.
Hablaban de viajes, nuevos proyectos, e incluso de la idea de ampliar la familia algún día. Pero lo más importante era la certeza de que estaban juntos, y que eso significaba más que cualquier logro material. Naomi, que en su momento se sintió perdida e invisible, ahora sabía exactamente quién era y lo que quería para su vida. La complicidad con Daniel era una fuerza poderosa, pues no se basaba en expectativas externas, sino en un entendimiento profundo y en el respeto mutuo. Eran un equipo, y eso hacía toda la diferencia. Cuando planeaban el siguiente paso, ya fuese en el trabajo o en la vida personal, no había espacio para dudas o inseguridades. Eran fuertes, unidos y, sobre todo, libres para escribir su propia historia. Aquel día, mientras observaba el atardecer con Daniel a su lado, Naomi sintió una paz profunda. Había luchado mucho para llegar hasta allí y sabía que los obstáculos no habían desaparecido, pero ahora los enfrentaba con una perspectiva nueva. Lo que realmente importaba era que, por fin, había encontrado su lugar en el mundo, una paz que no provenía de logros externos o de la validación de otros, sino de la certeza de que su vida ahora era suya, en todos los sentidos. Se sentía completa y, por primera vez, sabía que estaba exactamente donde debía estar. Naomi ya no necesitaba aprobación, ni luchar por un espacio, ya había conquistado lo que realmente importaban a sí misma. La mañana siguiente de la boda, Naomi despertó con el corazón palpitante. No era la ansiedad por la ceremonia en sí, sino la certeza de que ese día marcaba el fin de una larga batalla interna. Sabía que sus padres no estarían presentes. Sabía que Emma, probablemente, ya estaría rodeada de invitados, celebrando su compromiso mientras toda la familia le sonreía. Por un breve instante, Naomi se permitió sentir la punzada de tristeza. Después de todo, por mucho que hubiera tomado su decisión, parte de ella aún deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Pero luego, miró el vestido colgado, el sol entrando por la ventana, y recordó lo que realmente importaba. No se trataba de quien no estaba presente, sino de quien eligió estar a su lado. Contrario a lo que siempre había imaginado, Naomi no estaba sola. Había amigos, personas que verdaderamente la veían y la valoraban, y, sobre todo, estaba Daniel, esperándola en el altar, no porque la viera como una obligación, sino porque la elegía cada día. La ceremonia fue sencilla, pero llena de significado. Mientras caminaba por el pasillo, observando los rostros sonrientes a su alrededor, Naomi sintió algo distinto, un profundo alivio. No había expectativas aplastantes, comparaciones injustas ni la necesidad de probar su valor. Ella estaba allí porque lo quería, porque había construido ese momento con sus propias manos. Cuando encontró la mirada de Daniel, cualquier duda se desvaneció. Él la sostuvo con firmeza, como siempre, y en ese instante Naomi supo que nunca más aceptaría ser tratada como una sombra. Su vida ya no giraba en torno a Emma, a sus padres o a las heridas de su infancia. Allí, ante el hombre que había elegido, rodeada de quienes verdaderamente importaban, Naomi se sintió por fin libre. La fiesta fue el reflejo perfecto de lo que Naomi siempre había querido: ligereza, alegría y, sobre todo, autenticidad. Sin el peso de las expectativas familiares, se permitió disfrutar cada instante, rodeada de amigos y compañeros de trabajo que celebraban genuinamente su felicidad. A diferencia de los eventos grandiosos que solía observar desde la distancia en su infancia, esas fiestas impecables organizadas para Emma, allí no había necesidad de impresionar a nadie. Era un ambiente real, lleno de risas, pequeñas imperfecciones y momentos espontáneos que lo hacían aún más especial. Naomi bailó, brindó, abrazó a cada invitado con gratitud, sintiendo, por primera vez, que ese era un espacio al que realmente pertenecía. Pero, como era de esperarse, su familia no dejaría pasar la noche sin recordarle una vez más su ausencia. En medio de la celebración,
Mientras conversaba con amigos, su celular vibró. Era una notificación de un grupo de mensajes familiar. Dudó un segundo antes de abrirlo. La primera foto era de Emma, radiante, sosteniendo la mano del novio, rodeada por los padres y otros parientes. El texto que acompañaba era breve, pero cargado de significado. Una noche inolvidable. Felicidades, Emma. Te mereces todo esto y mucho más. Naomi sintió el impacto de ese mensaje como un puñetazo en el estómago. No hubo ni una mención a su boda, ningún mensaje de felicitación, ningún reconocimiento. Solo la reafirmación de que, para sus padres, Emma seguía siendo la única hija digna de celebración. Por un instante, Naomi sintió la familiar ola de dolor e indignación intentando dominarla. No era sorpresa, ella ya conocía el lugar que ocupaba en la jerarquía familiar, pero ver eso por escrito, en un momento tan significativo de su vida, aún la hirió. Podría haber sido diferente, bastaba un gesto simple, una palabra, un reconocimiento mínimo, pero ellos habían optado por ignorarla. Como siempre, sus dedos se detuvieron sobre la pantalla del celular, con la rabia y la decepción disputándose el espacio dentro de ella. Podría haber respondido, confrontado, preguntado si al menos recordaban que también era su boda, pero ¿para qué? ¿Qué esperaba cambiar? El silencio de ellos lo decía todo. Naomi respiró hondo y, en un acto deliberado de liberación, archivó la conversación. Luego, silenciosamente, salió del grupo, sin explicaciones, sin despedidas. Ese ya no era un espacio al que perteneciera, su pasado ya no definiría su presente. Al levantar la mirada, encontró a Daniel observándola a lo lejos, como si supiera exactamente lo que acababa de suceder. Él no preguntó nada, solo sonrió y abrió los brazos. Naomi cruzó el salón y se dejó envolver por él, sintiendo el calor familiar de alguien que la elegía de verdad. Y entonces, sin mirar atrás, volvió a la pista de baile, a la fiesta, a la vida que estaba construyendo. Por primera vez, sin sombras. La mañana siguiente, Naomi se despertó con la suave luz del sol filtrándose por las cortinas del hotel donde había pasado la noche de bodas con Daniel. El cansancio de la fiesta aún pesaba en su cuerpo, pero su mente se sentía sorprendentemente ligera. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía a sí misma. Aún así, mientras tomaba un café en la terraza, sola por un momento, se permitió reflexionar sobre todo lo acontecido. El distanciamiento de la familia, la ausencia de sus padres, la última provocación de Emma, todo eso aún dolía. No era algo que desapareciera de la noche a la mañana. Parte de ella todavía deseaba que las cosas hubieran sido distintas, que su familia hubiera elegido estar a su lado en lugar de perpetuar ese favoritismo sofocante de siempre. Pero, en el fondo, Naomi sabía que no podía cambiar a nadie salvo a sí misma, y fue justamente lo que hizo. Mientras terminaba su café, Daniel apareció en la terraza, acercándose con una silla para sentarse a su lado. ¿Está todo bien?, preguntó, con voz tranquila pero atenta. Naomi lo miró y sonrió, dándose cuenta de que sí, estaba bien, más que bien, estaba libre. Por primera vez, ya no cargaba el peso de intentar ser vista por aquellos que se negaban a verla. Su vida comenzaba allí, junto a alguien que la valoraba, rodeada de personas que la elegían por lo que era, y no por lo que podían obtener de ella. El futuro estaba abierto ante ella, y Naomi sentía, con absoluta claridad, que nunca más permitiría que la definieran como la sombra de alguien. No necesitaba una familia que solo la reconociera cuando les convenía. Ella se bastaba a sí misma. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo distinto. Naomi y Daniel se fueron de viaje para un breve descanso, algo simple, sin lujos ni exageros, solo los dos, lejos de todo, disfrutando de la compañía mutua. Y, en ese tiempo, Naomi se dio cuenta de algo que nunca había experimentado antes, la ausencia del peso de las expectativas. Por primera vez,
No había nadie esperando que hiciera algo para demostrar su valía. No había comparaciones, ni la necesidad de moldearse para encajar en un espacio en el que nunca fue bienvenida. Solo estaba ella, viviendo su propia vida, a su propio ritmo. Cuando regresaron, Naomi tomó otra decisión importante: no volvería a intentar reconstruir puentes con la familia. No había odio ni rencor, solo aceptación. Si algún día sus padres decidían verla de verdad, les tocaría dar el primer paso, pero ella ya no esperaría. Esa misma semana, Naomi hizo algo que había postergado hacía tiempo: cambió oficialmente su apellido. No fue por rechazo hacia la familia, sino porque quería que su nombre reflejara quién era ahora. Firmar sus documentos con su nuevo nombre, libre de cualquier peso familiar, fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. Cuando recibió la nueva identificación, miró la hoja brillante en sus manos y sonrió. Esa era la versión de ella que siempre había existido, pero que durante tanto tiempo había quedado sofocada en la sombra de los demás. Ahora, ya no más. Al llegar a casa, Daniel la esperaba con una botella de vino abierta y un brindis silencioso. Naomi levantó la copa y, en lugar de brindar por el pasado o por alguna reconciliación imposible, brindó por el futuro, un futuro que, por fin, era enteramente suyo. En el trabajo, Naomi seguía destacándose. Su capacidad para gestionar proyectos, su visión estratégica y su manera de relacionarse con sus compañeros le ganaron el respeto y la admiración de todos. Nada la hacía sentir como la invisible que un día fue, y la creciente confianza que desarrollaba en el ambiente profesional se reflejaba directamente en su vida personal. Empezaba a ser reconocida por lo que realmente era: una mujer competente, capaz y llena de potencial. Cuando surgió un nuevo proyecto importante en la empresa, Naomi fue invitada a liderarlo. El jefe, con una sonrisa sincera, la felicitó por su dedicación y evolución en el trabajo. En ese momento, Naomi se dio cuenta de que su lucha no había sido en vano. Con su esfuerzo y perseverancia, había logrado consolidarse en el mercado. Ya no había lugar para la duda, para las comparaciones. Su camino ahora estaba claro y lleno de posibilidades. A medida que pasaba el año, Naomi se veía mirando al futuro con un optimismo que antes parecía imposible. Su boda con Daniel, su ascenso profesional y la nueva identidad que había conquistado eran solo el comienzo de algo más grande. Reflexionaba sobre lo doloroso que había sido su camino, pero también sobre lo esencial que fue para llegar hasta allí. Miraba el pasado sin rencor, pero con la claridad de que debía dejarlo atrás. Ahora vivía su verdadera vida, una vida que ella misma había construido, sin depender de nadie para validarla. Con cada pequeña conquista, Naomi se sentía más fuerte, más completa, y, finalmente, supo que ya no necesitaba a nadie para ser feliz. Había aprendido a elegirse a sí misma. Con el tiempo, Naomi y Daniel empezaron a soñar juntos. El futuro, que antes parecía distante e incierto, ahora estaba lleno de posibilidades. Hablaban de viajes, de nuevos proyectos, e incluso de la idea de ampliar la familia algún día. Pero lo más importante era la certeza de que estaban juntos, y que eso significaba más que cualquier logro material. Naomi, que en su momento se sintió perdida e invisible, ahora sabía exactamente quién era y lo que quería para su vida. La complicidad con Daniel era una fuerza poderosa, pues no se basaba en expectativas externas, sino en un entendimiento profundo y en el respeto mutuo. Eran un equipo, y eso hacía toda la diferencia. Cuando planeaban el siguiente paso, ya fuera en el trabajo o en la vida personal, no había lugar para dudas ni inseguridades. Eran fuertes, unidos y, sobre todo, libres para escribir su propia historia. Aquel día, mientras observaba el atardecer con Daniel a su lado, Naomi sintió una paz profunda. Había luchado mucho para llegar hasta allí y sabía que los obstáculos no habían desaparecido, pero ahora los enfrentaba con una perspectiva nueva. Lo que realmente importaba era que, por fin,
había encontrado su lugar en el mundo, una paz que no provenía de logros externos ni de la validación de otros, sino de la certeza de que su vida ahora era suya, en todos los sentidos. Se sentía completa y, por primera vez, sabía que estaba exactamente donde debía estar. Naomi ya no necesitaba aprobación, ni luchar por un espacio, ya había conquistado lo que realmente importaban a sí misma.